perspectiva multiespecie, se analizan las acciones de estabilización del universo llevadas a cabo por inmigrantes suizos en la provincia de Misiones, nordeste de Argentina. Esta es la propuesta de Gabriela Schiavoni, investigadora del CONICET y docente del programa de posgrado en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina, en su artículo publicado en el volumen 27, número 1 de la revista Mana. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Carolina. Estoy muy contenta de esta oportunidad y de, bueno, hacer conocer un poco el trabajo, ¿no? Queríamos iniciar esta conversación preguntándote sobre la investigación más amplia que vos mencionás que respalda un poco en el análisis propuesto en este artículo, sobre una propensión a la agroecología de los inmigrantes de origen suizo en Argentina. Entonces queríamos saber que nos cuentes un poco cuáles son los objetivos de esa investigación y algunos de los avances realizados hasta hoy. Bueno, el trabajo forma parte de una investigación que se llama Los alimentos como objetos técnicos y que, a pesar de tener ese nombre, no remite exclusivamente a transgénicos, sino que es un estudio que busca describir las relaciones entre los humanos y las plantas en los distintos estilos de agricultura que se practican en Misiones, ¿no? Entonces nosotros tomamos en cuenta la agricultura indígena, la agricultura colona, ¿m? Las plantaciones y también la agroecología, ¿m? Y uno de los avances así de nuestro trabajo fue situar históricamente la agroecología en la región, ¿no? Mostrando que esta intimidad entre los humanos y las plantas no es un producto de fines del siglo XX ni está asociada exclusivamente a la identidad política de movimientos de reivindicación por la tierra y la soberanía alimentaria, como es más bien el caso en Brasil, sino que la agroecología remite en Misiones a un devenir colono. ¿M? O sea, la agroecología, ahí hay una suerte de paradoja, ¿no es cierto? La agroecología es engendrada por colonos europeos que en las primeras décadas del siglo XX, ante el agotamiento de los suelos, reaccionan estableciendo una alianza con el monte. ¿M? Entonces, yendo a contrapelo de la agronomía, el suizo Natalice Bertoni va a reivindicar lo que él llama la agricultura selvícola, ¿no? Y más tarde, décadas más tarde, otro suizo, Roth, en Misiones, va a enunciar la fórmula: la chacra es la continuación inteligente del monte, ¿no? Entonces, los avances de nuestra investigación, nosotros somos un equipo formado con una antropóloga de la UBA, otros antropólogos acá de Misiones. Lo que nosotros leemos, digamos, es una continuidad entre estos estilos de agricultura que lo más frecuente es verlos como formatos contrapuestos, ¿no? Nosotros vemos continuidades, transformaciones, devenires, más que oposiciones dicotómicas, ¿no? Entonces, En con eso un creo que... segundo momento, también leyendo tu artículo, nos pareció muy interesante esta idea de un trabajo de campo multiespecie, que sería posible, vos mencionás, a partir de una observación sensorial y de la apertura hacia el ambiente. Entonces también queríamos preguntarte en qué consiste un poco ese tipo de investigación y que nos cuentes un poco más de las características de ese trabajo de campo. Sí, eso, bueno, es todo un desafío, ¿no es cierto?, para la etnografía, ¿no? Acá yo me guío mucho por las afirmaciones y los trabajos de Anna Singh, ¿no es cierto? Que ella dice, bueno, ¿cómo podemos saber sobre las plantas si no hablan con nosotros, ¿no? Y bueno, ella termina resolviendo este dilema diciendo, bueno, la etnografía multiespecie es una etnografía, digamos, sobre las otras especies, pero mediada por los humanos, ¿no? Ser una Entonces, etnografía que sea menos dependiente de las representaciones, de los discursos, digamos, y que esté
más centrada en la observación, en esto que uno de los de la grafía multiespecie, Van Doren, denomina las artes de la atentividad, ¿no es cierto? O sea, cultivar nuestra imaginación sensorial, ¿no? Y entonces, para entender a las plantas, bueno, seguimos siendo humanos, pero tenemos que aguzar nuestra observación hacia cuestiones tales como las formas, ¿m? Las reuniones, las asambleas, como llama Anna Singh, o sea, por qué están asociadas, por qué se reúnen ciertas plantas, qué afinidades están expresando. Entonces, digamos, con respecto a la etnografía, al trabajo de campo que nosotros habitualmente hacemos, lo que se trata acá es de poner en práctica una cognición distribuida, ¿no es cierto? O sea, que tome en cuenta los materiales, los organismos, los sujetos, las acciones, ¿no? Estos mismos colonos ecologistas que yo retrato, digamos, en el artículo, pusieron en marcha una especie de etnografía multiespecie avant la lettre, ¿no? Porque, digamos, observaban muy cuidadosamente ese medio ambiente, las interacciones, cosa que por ahí los nativos no prestaban atención, pero produjeron, digamos, un conocimiento muy minucioso, por ejemplo, sobre las malezas, o sea, se fijaban mucho, digamos, qué función cumplía, qué estaban asociadas, cómo leer los procesos, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que también tenemos que hacer nosotros como etnógrafos en este caso, ¿no? Estar muy atentos a estas cuestiones que también antes las percibíamos, pero por ahí íbamos más a que nos hablen sobre las personas o qué hacen las personas, y acá tenemos que ampliar el punto de vista, ¿no? Eso sería más o menos, ¿no? Claro, Sí, no es claro. sustancialmente distinta al trabajo de campo Ujú. tradicional, pero significa enfatizar otras cosas. Quizás por ahí con algún parecido al trabajo de campo más clásico, ¿no es Claro, cierto? De donde la observación tenía un peso eh, más contundente, ¿no? claro, Eso claro. sería un poco. Que las entrevistas o los discursos. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, por último, para ir finalizando esta conversación, también te queríamos preguntar sobre una de las contribuciones de la investigación, que según tu artículo es mostrar cómo la aclimatación es un proceso que involucra plantas y humanos. Te queríamos preguntar cómo sucede esto y si podés traer algún ejemplo como para que los lectores tengan un ejemplo más a mano de este tipo de estudio. Aclimatar viene a ser el primer estadio de la domesticación y consiste en adecuar un individuo, una raza, como lo planteaba Saint-Hilaire, a un conjunto nuevo de circunstancias, ¿no? En el caso que yo analizo, que voy a tomar el mismo ejemplo que está en el artículo, ¿no es cierto? La aclimatación es doble, ¿no? Por un lado, suponía aclimatar humanos europeos al trópico. Y en segundo lugar, puesto que ellos venían a desarrollar, digamos, una agricultura en esta zona, suponía adecuar plantas silvestres o de domesticación desordenada, orientándolas a una reproducción controlada, ¿no? Entonces, uno de los problemas con los que se encuentran estos europeos que vienen a colonizar Misiones es que hay una mezcla de especies que dificulta mucho la reproducción, digamos, de tipos puros y la reproducción en mayor escala, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ahí tenemos en este proceso de aclimatación una especie de tensión, ¿no? Por un lado,
estos europeos experimentan la diversidad, valoran la dinámica vegetal del monte, pero por otro lado necesitan contener la diversidad, ¿no? Y esta tensión es lo que yo encuentro, digamos, como base para desarrollar ese paralelismo entre los humanos y las plantas, porque esa tensión se manifiesta tanto en la reproducción de las plantas como en la reproducción de los humanos, ¿no? Yo desarrollo ahí en el artículo y aporto, digamos, algunas evidencias de la preocupación de estos europeos por el casamiento de sus hijos, ¿no? O sea, Bertoni, que es el primero de los suizos que tomo, ¿no es cierto? Eh, Él acepta que sus hijas se casen con nativos, pero trata por todos los medios de que sus hijos varones se casen con mujeres suizas, ¿m? Y preferentemente parientes, que se casen con primas. ¿M? Y en los demás casos también hay una tendencia clara hacia la hibridación al interior del grupo, ¿no? Con estos suizos, por ejemplo, que retornan a la madre patria a buscar cónyuges, o como ocurre en el último de los casos que analizo, donde dos familias suizas multiplican, digamos, alianzas para poder hacer realidad ese inbreeding suizo, ¿no es cierto? Hay, a lo largo de 10 años, anudan 5 casamientos entre las dos familias, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que hay, tanto en las plantas como en los humanos, una tensión entre el modelo genealógico de reproducción vertical, ¿no es cierto?, y el ensanchamiento lateral a través de conexiones en la misma generación, ¿no es cierto? Y es ese desborde de la multiplicación genealógica el proceso que yo creo que organiza el paralelismo entre la aclimatación de plantas y la aclimatación de humanos, ¿no? Así como ellos quieren ordenar esa reproducción de plantas, también quieren ordenar la reproducción de humanos, ¿no? Y ese lazo también es lo que informa la ausencia de un nexo genealógico entre la nacionalidad suiza y la agroecología, ¿no es cierto? Porque yo trato de explicar en el artículo que no fue el origen nacional lo que los impulsó, digamos, a la agroecología, no hay una relación, digamos, de causa y efecto entre ser suizo y la propensión a la agroecología, sino más bien que fue esta condición de paysement. Que sería agradecerte mucho por participar. Es una iniciativa un poco de divulgación diferente del escrito para también atraer más gente, más lectores y lectoras interesados. Así que muchas gracias. Mi conexión está muy Sí, muy, inestable, muy inestable. Ahora te pero escucho de nuevo. muy, ahora me escuchás, sí. Sí. Bueno, no, digamos el agradecimiento para ustedes, para la revista Mana, que realmente es una revista que amo, y la posibilidad, no sé, de difundir los trabajos que se hacen en distintos lugares de América Latina y de ir generando, bueno, una antropología del conocimiento.